Hay un título ahí arriba, hermanos, que dice: ¿qué papel juega la fe en mi salvación? La fe, hermanos, sabemos que es esencial, fundamental, indispensable, importante, necesaria. Hermanos, cuando leemos este texto nos damos cuenta que tan importante es la fe para con Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el título tiene mucho que ver para reflexionar. ¿Qué papel juega la fe en mi salvación? ¿Qué papel juega la fe en mi relación con Dios? ¿Qué papel juega la fe en mi condición espiritual, en mi trato con Dios? Dice el texto: sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Debe estar seguro, convencido de que Dios está ahí, de que Dios es real, que Dios existe, que es el Todopoderoso. Creer que el que se acerca a Dios, ¿verdad?, sinceramente convencido de que Dios es. Y luego dice, y que es galardonador, o sea, que es premiador de los que le buscan. Entonces, la fe tiene que ver con tener la seguridad, la certeza de que Dios existe, de que Dios es, y la fe tiene que ver con buscar a Dios. Buscar, de tener el deseo sincero de tener ese encuentro con Dios, esa relación con Dios, de encontrar a Dios. ¿Qué papel juega la fe en mi salvación? Bueno, nos encontramos con este texto de Santiago 2:20 que dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Qué papel juega la fe, hermanos, en nuestra vida con Dios? Bueno, es muy importante. Al punto que sería muy importante ver la fe que tenemos. ¿Cuánta fe tenemos? ¿O qué tipo de fe tenemos? ¿O qué tamaño es nuestra fe? Traigo a mi mente, hermanos, aquello que nos tocó vivir allá por los 20, 21, 22, todavía 23, hermanos. Ese aparatito, ¿verdad? El termómetro que nos pasaban por la frente y sonaba, ¿verdad? Y nos decía la temperatura que traíamos. O sea, que entrar a una oficina, que entrar al salón de clases, que entrar a un recinto. A ver, espera, ya pasaste por la lejera. Nos lavamos las manos y luego nos pasaban en la paredita y ahí estábamos nosotros, parábamos derechito. Y que nos tenía que pasar aquí, ¿verdad?, la luz para ver la temperatura que teníamos. ¿Qué tal si existiera, hermanos, un aparatito como ese que midiera la fe? Y que antes de pasar por esa puerta, espérese, hermano, espérese. No es termómetro, ¿qué sería? ¿Cómo le pondríamos? El femómetro. El termómetro. No sé qué le podríamos dar. Y dirá, a ver, ¿cuánta fe tienes? No, mano, usted no puede entrar, vámonos. Imagínese. Hermano, y aquí está la pregunta, hermanos. ¿Cómo puede medirse la fe? ¿Cómo puede verse la fe en Juan, en Pedro, en Felipe, en Gustavo, en Adriana, en Alex? ¿Cómo, hermanos? ¿Habrá un aparato que diga y muestre la fe que tiene cada uno? La Biblia nos lo está enseñando aquí, hermanos, en estos textos. Que la fe es el elemento, esta parte importante, elemento que el hombre debe tener para acercarse a Dios, para buscar a Dios. Que la fe, hermanos, no se puede decir, sino solamente se puede demostrar con acciones. Las acciones, hermanos, son la forma en que puede medirse, hermanos, nuestra fe, nuestra forma de actuar. Es decir, que mi salvación va a depender
de lo que yo esté dispuesto a hacer para alcanzar la salvación. Y no me refiero a las obras, ¿verdad? Porque siempre esa lucha de que no por obras, sin obras, y por fe y por gracia, y hay esa confusión, tanto que por ahí Lutero, me tocó vivir allá en 1900, hermanos, decía que Santiago era una carta de paja, hermanos, una carta que no encajaba bien en el libro sagrado, hermanos, porque hablaba de que la fe, si no tiene obras, es muerta. Cuando decía Pablo que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces había ese choque de pensamiento. Decía, no, es que Santiago contradice lo que Pablo dice esto y Santiago, no, hermanos, la Biblia no se contradice. De hecho, hermanos, lo que quiero enseñarles ver en esta mañana, que la fe, hermanos, no se declara. La fe se muestra a través de actuar, a través de mi creer, mi lealtad, mi fidelidad, mi confianza en el Señor, pero a través del actuar. Miren, el gran capítulo de la fe. ¿Cuál es el gran capítulo de la fe en el libro en la Biblia? Pues el capítulo 11 de Hebreos. Y ahí está, ahí usted puede darse cuenta qué es la fe o cómo se ve la fe. Y ahí está el ejemplo Noé. Hebreos 11:7. ¿Qué hizo Noé? Si leemos ahí, todo texto ahí, casi la mayoría de los textos, todos comienzan con la frase por la fe fulano, por la fe tal, por la fe esta mujer, por la fe Noé. A ver, Noé, ¿qué hizo tu fe? Por la fe Noé, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, note usted, cuando fue advertido por Dios. Dios le habló, hermanos. Dios le dijo, mira Noé, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder. Y todos sabemos lo que le dijo, ¿verdad? Que iba a destruir al mundo con un gran diluvio. Dice ahí que todo eso ni aún se veía, todavía no se veía, hermanos, no se conocía la lluvia. Fue advertido por Dios, y cuando fue advertido por Dios, ¿qué hizo Noé? ¿Qué hizo la fe en Noé? Con temor preparó el arca. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, hermanos, aquí vemos una fe que se manifiesta a través de actuar, del accionar. Se te dijo algo y se puso a trabajar, se puso a hacer lo que Dios le había dicho. En este caso, con temor preparó el arca. Y aquí vemos que la preparación es una acción. ¿Qué hizo? Pues compró la madera en la maderería. No, bueno, hermano, cortar los árboles desde cero y hacer todo lo necesario para hacer la gran arca que leemos en la Biblia, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué fe es eso, hermanos? Fe es, oyes lo que Dios te dice y lo haces. Eso es fe. La palabra Shema en hebreo, hermanos, es una palabra conocida por todo judío, por todo israelita, por cada tribu del pueblo de Israel, hermanos. Shema. La palabra Shema se traduce como oír. De hecho, hay esa frase, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Es el pasaje de Hebreos, de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, el Jehová, el Señor, nuestro Dios, es la palabra con la cual todo israelita, todo judío, hermanos, se entendía. ¿Sabe qué significa Shema cuando oía al israelita? Hermanos, significa oye y obedece. Escucha y ponlo en acción. Y es lo que hizo Noé, hermanos. Noé fue advertido por Dios y se puso a trabajar. ¿Qué debe hacer aquella persona que tiene fe en el Señor? Bueno, se le predica la palabra, se le enseña lo que Dios dice.
¿Y qué se espera que el hombre actúe? En este caso, viene el fin del mundo, viene el Señor Jesucristo, ¿está preparado? No, esta fe que ha creado en mí el oír su palabra, me ha llevado a prepararme con temor, a disponerme, a preparar todo lo necesario para cuando venga lo que el Señor ha prometido. Es eso, hermanos. El Señor dice, ¿morirás en tus delitos y pecados? No quiero morir. Bueno, aquí está el medio de salvación. ¿Qué haces? ¿Qué esperas? Bueno, con temor me preparo, con temor actúo, porque la fe, hermanos, no se dice yo tengo fe o yo creo, sino se demuestra a través de acciones. Abraham, otro. ¿Qué se dice de Abraham? Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Se le dijo algo. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de donde vives y del entorno familiar donde estás. ¿Y qué hizo Abraham? Hermano, como dicen los medios, tomó sus cosas, todas sus chivas, todas sus cosas, hermanos. Le dijo a Sara, prepárate porque nos vamos. ¿A dónde vamos, Sara? ¿A dónde vamos, Abraham? No sé. Porque dice el texto al final, dice que salió sin saber a dónde iba. Hermanos, dice que Abraham era rico, hermanos. Tenía posesiones, animales, siervos, todo, hermanos. Imagínense para moverse. Porque eso es la fe. La fe es cuando Dios te llama, cuando Dios te dice, ven, no se queda sentado. Se levanta y dice, voy a donde usted me diga. Lo que le dijo el ángel a Felipe. Levántate, Felipe, y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Qué hace Felipe? Se levanta y hace. ¿Qué hace el cristiano que cree? Cada primer día de la semana, ¿verdad? No dejes de congregarte. ¿Qué hace el cristiano? No se deja de congregar, porque tiene fe en el Señor. Cuando es llamado, cuando es solicitado, ve y predica el evangelio. Lo hace. ¿Qué hace la persona que tiene fe? Se levanta. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es que la fe, hermanos, no se mide por las palabras, se mide por el actuar, por las acciones, por la obediencia. ¿Sí? Esa es la manera. ¿Qué papel juega la fe en mi obediencia? La capacidad que yo tengo de oír la palabra de Dios y accionar, actuar. De hecho, el mismo pasaje dice que también Abraham por la fe habitó como extranjero, 11:9. Dice que vivió en tiendas juntamente con su familia. ¿Saben lo que significa vivir en tiendas? Pues ha sido cosa difícil porque Abraham tenía su buena casa allá en Ur de los Caldeos. Y habitar entre tiendas en el desierto de un lugar para otro, qué difícil. ¿Cuántas veces se ha cambiado en su vida usted de casa? Qué difícil es eso, cambiarse a cada rato. Pregúntenos a nosotros. Ya perdimos la... Qué cansados, qué feos. Dice que Abraham, hermanos, iba de un lugar a otro, de tienda en tienda, como extranjero, teniendo su casa, hermanos, allá, bien feliz entre sus parientes. Pero por la fe, cuando fue llamado, salió y anduvo habitando como extranjero. De hecho, esos somos los cristianos, hermanos, en este mundo. No nos hemos de aferrar a este mundo. Estamos de pasadita, vamos al cielo. Allá sí está nuestra casa, ¿no dijo Jesús? Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Por la fe dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Dice el texto de Hebreos 11:7. Hebreos 11:10, cuyo arquitecto y constructor era Dios. También dice que por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Se acuerdan lo que Abraham hizo? Y lo hizo, hermanos. Entonces, la fe no se cuenta, no se dice. Hermanos, que yo tengo mucha fe, es que mi Señor, mi Dios, hay gente que no se quita a Dios de la boca, hermanos. Mi Padre Dios, y para todo mi Padre Dios. Bueno, entiendo, que bueno, de alguna manera. Pero una fe sin obras es muerta, que es galardonador de los que le buscan.
que están en un constante búsqueda, que hay una intención de parte de aquel hombre de estar bien con Dios, hermanos. Hay una frase que se repite mucho en el Nuevo Testamento, hermanos, cuando Jesús trató con mucha gente. Esta frase, ¿usted la vio? Tu fe te ha salvado, ve en paz, levántate, tu fe te ha salvado. ¿La han visto en los evangelios mucho seguido? Tu fe te ha salvado. Nada más porque digo que creyó. No, hermanos, mire, por ejemplo, todas las veces que menciona hay una accionar. Mire, en Mateo 9:22, ¿qué se relata? La mujer de flujo de sangre. Al final, cuando ya el Señor la sana y cuando ve que quedó descubierta, no temas, mujer, no temas. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquella mujer se fue. Pero ¿qué hizo la mujer, hermanos, para llegar a Jesús? ¿Se acuerdan? Mateo 9:22. Tuvo que abrirse camino, hermanos, entre toda la multitud. ¿Por qué fue sanada? Porque tocó el manto de Jesús, el borde de la vestidura de Jesús. Hermanos, dice que tenía 12 años que estaba padeciendo de esta enfermedad. Era una persona, mujer débil. Hermanos, entre pisotones y empujones se abrió camino para llegar a tocar el borde de la vestidura de Jesús. Para después escuchar, mujer, tu fe te ha salvado. No, yo ya creo en el Señor, sí, pero porque alguien te preguntó, ¿qué quieres ser salvo? Pues yo. Oye, pero tú ¿qué realmente estás buscando al Señor? O así nada más de coincidencia hermanos, una persona que quiere salvarse debe tener fe y estar dispuesta a todo como esta mujer. Otro ejemplo, Mateo 10:52, cuando Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Sabe quién se lo dijo? Al ciego Bartimeo. Pregunta el ciego Bartimeo, hermanos, ¿qué hizo para recibir la vista? ¿Se acuerdan qué hizo el ciego Bartimeo? Gritaba en el camino, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba, hermanos. Y la gente que iba siguiendo a Jesús le dijeron, cállate, no lo molestes. Y dice la Biblia que entre más callaban, entre más lo callaban, más gritaban, hermanos. Tanto así que llamó la atención de Jesús. Párense, tráiganme. Recibe la vista. Hermanos, ¿qué es la fe? No, la fe es una declaración, es un accionar, es levantarse, es no callarse, es demostrar con mi actuar, con mis acciones, que realmente estoy creyendo en el Señor Jesús. ¿Cuántos pueden declarar y decir, yo creo en Dios? Muchos. ¿Cuántos creen en Jesús? Muchos. Lo traen colgado, lo traen tatuado, pero ¿y sus obras? ¿Dónde está lo que realmente dice que cree? Otro ejemplo, hermano, está tremendo este ejemplo en Lucas 7:50, cuando se dio la frase, no tengas temor, mujer, tu fe te ha salvado. En Lucas 7, hermanos, usted puede ver allá en la casa de Simón, que entró una mujer, hermanos, con un frasco de alabastro, con un perfume, hermanos, que llenó la habitación, quebró el frasco, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que esta mujer entró a la casa, mojó los pies de Jesús con sus lágrimas y dice que con sus cabellos los enjugaba, hermanos, y roció aquel perfume, hermanos, que seguramente le habrá costado muchos años de trabajo. ¿Qué es la fe, hermanos? Aquí está el ejemplo de estas personas, y podemos poner todos los ejemplos. Cuando dice tu fe te ha salvado, es a raíz de la intención que hay en el corazón de las personas cuando buscan al Señor, cuando se acercan a Él. Ahora, qué buenas personas eran. No, ninguna de estas personas, hermanos, seguramente eran practicantes, quizá a lo mejor al 100% de las obras del Antiguo Testamento, porque dice la Biblia que nadie es justificado por las obras de la ley. Ciertamente, si no así el joven rico hubiera sido justificado. ¿Recuerda? El joven rico dice que todo lo había guardado, pero le faltaba esa fe en acción para creer completamente. Entonces, porque esta fe, hermanos, tiene que ver no con las obras de la ley, esta fe tiene que ver con lo que el Señor le dice a la persona que tiene que hacer. Así que, otra vez, la fe no se declara, no se dice, la fe
se ve a través de un accionar, hermanos. Moisés, Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Sí, rehusó llamarse. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí está la fe otra vez en acción. Por la fe Moisés, hermanos, dejó Egipto, de 11:27. Por la fe Moisés celebró la Pascua. Por la fe Moisés y todo el pueblo pasaron el Mar Rojo. Todo eso está ahí en Hebreos capítulo 11. Dar ese paso, hermanos. Dar ese paso de confianza y de fe para que el Señor lo bendiga, para que en el Señor encuentre salvación, para que en el Señor tenga paz y vida eterna. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos, en nuestra vida realmente a dejar aquello que nos conviene? A Moisés no le convenía, hermanos, dejar Egipto en ningún sentido material, porque en Egipto tenía, hermanos, la mejor comida, la mejor ropa, la riqueza, los tesoros más grandes que podía haber, una fama tremenda, hermanos, porque pues era tratado como hijo faraón, pero dejó Egipto. Celebró la Pascua, hermanos. ¿Cuál era la Pascua? Se mencionaba, hermanos, que la Pascua era celebrar la salida de Egipto, porque Dios los estaba rescatando, dejar a Egipto y, hermanos, encontrar la libertad en Dios. Dice que por la fe celebró. Mancha los dinteles de la puerta de sangre de aquel cordero, y toda aquella puerta o marco que esté manchado de sangre, no habrá muerte en aquel día. Moisés lo hizo y el pueblo lo hizo, y se demostró que, hermanos, que fue así. En esa casa no hubo dolor ni lloro, porque la sangre del cordero estaba en los dinteles, hermanos, y con esa fe lo hizo. Hoy la persona, ¿qué tiene que hacer? Sumergirse en la sangre de Cristo, en las aguas del bautismo. Eso es lo mismo. Pasaron el Mar Rojo, hermanos. Cuando cruzaron el Mar Rojo, hermanos, dejaron atrás Egipto, y ahora tenían una nueva relación con Dios, con Jehová de los ejércitos. Así es. Tiene uno que pasar, tiene uno que tomar la decisión a través de acción, hermanos. Así que entonces, la fe juega un papel importante, pero la fe no es yo creo en el Señor, yo sé que existe Dios, yo sé quién es Jesucristo. La mayoría de la gente ahorita esta semana sabe quién es Jesucristo, sabe lo que Cristo hizo. Y otra vez, ¿y dónde está su fe? Dijo el Señor Jesús cuando llegó predicando aquí a este mundo, dice que ya Juan había sido apresado, y que al ser apresado iba a perder la cabeza, ¿se acuerdan? Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y Cristo decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y luego dice, arrepentidos y creed en el evangelio. Aquí hay algo interesante, hermanos. Se menciona arrepentimiento juntamente con creer, porque para el Señor creer es arrepentirse. Arrepentirse, hermanos, y creer no se pueden separar, van de la mano. Es la obra de Dios cumplida en el individuo. El arrepentimiento con creer, creer y arrepentirse. Hoy se predica arrepiéntanse y bautícense. Hoy se predica crean, hoy se arrepientan, confiesen a Jesucristo como su Salvador. Elementos que el Señor ha puesto, o mandamientos que el Señor ha puesto para alcanzar la salvación, donde se manifiesta la fe de aquella persona, hermanos. ¿Okay? ¿Qué concluimos después de ver esto, hermanos? 3 pasajes importantes. ¿Qué podemos concluir? El primero, Romanos 6, 17 y 18. ¿Qué dijo Pablo? Todo aquel que, hermanos, obedeció el evangelio, mire lo que pasó. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, hermanos, la fe en acción, aquí está. ¿Has creído en el Señor? Sí. ¿Te das cuenta de que estás perdido o siendo esclavo del pecado y las consecuencias del pecado? Sí. Pero aquí está la fe en acción.
obedece de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Cuando haces esto, eres libertado del pecado y vienes a ser siervo de la justicia. Hoy se predica el Evangelio. Si alguien quiere venir a ser libertado del pecado, perdonado de sus pecados, obedezca la forma de doctrina. ¿Cuál es? Nazca de nuevo en las aguas del bautismo, habiendo creído, habiéndose arrepentido, habiendo confesado a Jesucristo como su Salvador, y nacer de nuevo en las aguas del bautismo. Texto número 2, Efesios 2:10. Una vez que ya hemos obedecido el Evangelio, nos convertimos en criaturas nuevas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una vez que ya vienes a Cristo, te entregas a Él, ¿para qué te ha traído el Señor? Para que vivas en buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la vida del cristiano, hermano, se convierte en venir a la obediencia del Evangelio para ser nuevas criaturas y de ahí en adelante vivir en esas obras que el Señor ha creado de antemano. Y 3, dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero note el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Estas dos frases que están aquí, hermanos, son importantes. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Porque cuando vienes a la salvación, vienes por fe. Esa fe debe abrir camino para acercarte a Dios. Esa fe tiene que venir con arrepentimiento. Esa fe tiene que venir con la acción de renunciar al mundo y vivir para Cristo. Y una vez que llegas, es para que vivas en esa fe constante, creciendo en el Señor y manteniéndote en esas obras. Entonces estamos hablando, hermanos, que la fe es aquello esencial para la salvación, porque dice al final, mas el justo por la fe vivirá. Entonces depende de nuestra fe mucho el alcanzar mi salvación. Vengo por fe y me mantengo en fe delante de Él, porque es la manera en como el Señor me mantendrá vivo, la fe que yo tengo. Aquí la pregunta es, ¿cuál es mi condición? ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Quiere venir hoy a ser parte de su iglesia? ¿Quiere ser parte de ese grupo de los salvos? Muestre su fe a través de la obediencia del Evangelio. Si usted es cristiano, muestre su fe a través de la obediencia, a través de la acción, de su lealtad y su fidelidad a lo que Dios nos ha encargado. Vamos a estar de pie y cantemos este himno, hermanos. Te invito a